A lo largo de los años, vemos cómo la sociedad ha querido reducir el evangelio a meras tradiciones culturales y religiosas. Y surgen preguntas como, si soy homosexual, ¿por qué no puedo ser cristiano? Si la sociedad ha avanzado y se ha mostrado un poco más inclusiva, ¿por qué la religión sigue mostrando una actitud anticuada y de rechazo? Este importante tema lo tocaremos en este nuevo episodio de Benjamitas. Bienvenidos a este nuevo episodio de Benjamitas. En esta oportunidad hablaremos un tema bastante incómodo para muchos, otros simplemente lo evitan, pero nosotros vamos a confrontarlo a raíz de la verdad. Pero ¿cuál es esta verdad, Andrés? Nosotros la llamamos nuestro manual de conducta, la palabra de Dios. Qué hermoso es saber que hay un Dios creador, un Dios que formó los cielos, que formó la tierra, que envió a su Hijo a morir en una cruz por todos nosotros. Según Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, verso 5, dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y este se llama ¿cómo? Jesucristo, hombre. Y también tenemos algo muy hermoso que es el Espíritu Santo, el cual nos consuela y el cual nos recuerda, según Jesús, las palabras que Él mismo nos dio en el principio. Así es. Y partiendo de esto, nosotros tenemos que saber y reconocer que el Espíritu Santo es quien ha mostrado la verdad. Dios ha revelado su verdad a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos comprenderla y la tengamos hoy. Así como dice en 2 de Pedro capítulo 1 del verso 20 al 21. Dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es. Si entendemos esto, entonces vamos a reconocer y vamos a saber que toda la Escritura es inspirada y, por supuesto, desde su inicio hasta el final fue dictada por Dios para nosotros. Entonces nos vamos a Génesis 1:21. Ya vamos a empezar a tocar el tema que traemos hoy. ¿Qué dice Génesis 1:27? Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra lo creó. ¿Sí? Así exactamente. Entonces, hablamos de cristianismo, hablamos de la verdad, pero resulta que desde el principio de las Escrituras ya tenemos un choque directo con el título de este podcast, ¿sí? Cristiano y homosexual, ¿será que es compatible? ¿Será que se puede? Porque hemos visto un auge últimamente de este tema, que muchas personas homosexuales han querido de cierta manera incursionar en el cristianismo, pero sin dejar por supuesto su pecado. Y nosotros vamos a hablarlo, vamos a descifrar por qué es pecado y también vamos a mostrarlo a raíz de la Biblia, partiendo desde el principio lo que dice Génesis 1:27, que Dios en su diseño perfecto, porque Dios no se equivoca. El Dios que yo creo no se equivoca, no sé tú. No se equivoca, por supuesto, en Él no hay error. Y Génesis 1:27 dice que varón y hembra los creó. Tenemos que entender esto. Nosotros aquí, a partir desde el inicio de las Escrituras, ya Dios nos muestra la separación que hay en el género humano, ¿sí? Ya Él muestra una separación. ¿Cuál es esta separación? Quiero aclarar algo, y es que Génesis siempre reafirma que la creación de Dios es perfecta. Claro que sí. Y si decimos que es perfecta, debemos apoyarnos en ella para discutir este gran tema. Yo creo que es una lucha muy fuerte y es darle ese adjetivo al cristiano, un cristiano homosexual. Según la palabra de Dios, hay muchas diferencias. Comienza en el principio, en el capítulo 1, verso 27, como tú lo dijiste, varón y hembra lo creó. Según la ciencia, también podemos hablar de diferencias. ¿Es así o no es así? Incluso partiendo de lo que son las definiciones, las malinterpretamos o no las hemos entendido cuando hablamos de sexo, antes de irnos a la ciencia. Cuando hablamos de sexo, hablamos de separación. La palabra sexo viene de sexus, de una palabra en latín, que significa precisamente eso, separación. O sea, dentro de la creación de Dios, dentro de la creación del hombre, Dios lo separó entre hombre y mujer. Y esta característica ya Dios la había determinado desde el inicio. Y allí es cuando entramos al tema de la ciencia. Sí, la ciencia solo, quiero aclararlo de una vez aquí en nuestro programa, solo reafirma lo que dice su palabra. Y hemos escuchado algo muy resonado, y es los genitales. Sí. Muy resonado. Sí. ¿Por qué resonado? Porque muchas veces dicen que solo con el cambio de genitales pueden cambiar de sexo.
pero es imposible. Es más, los genitales son solo una pequeña parte de la diferencia que existe entre el hombre como creación perfecta y la mujer como creación perfecta. ¿Tienes alguna diferencia? Claro, es que precisamente hay muchas. Ya cuando entendemos, y hablando de la ciencia, no como la hemos conocido, sino como son actualmente, que son ciencias muy avanzadas. Oye. Y lo que hacen es que a medida que avanzan van corroborando lo que dicen las escrituras. Ya no hay manera de contradecir las escrituras. La ciencia lo que hace es respaldar lo que ya Dios ha establecido. Y ustedes lo pueden confirmar a través de sus investigaciones personales que puedan realizar. No solamente, como decía Andrés, con respecto a los genitales, no solamente con el aparato reproductor, sino que esto va mucho más allá. Desde los genes. Nosotros hemos escuchado por tanto tiempo los cromosomas XX, cromosomas XY, y creemos que eso es lo único que nos hace diferencia entre hombre y mujer. Pero resulta que la carga genética que nosotros poseemos hay mucha más diferencia. Según lo que pudimos investigar a través de la ciencia, es que hay más de 20.000 genes. Nosotros poseemos más de 20.000 genes. Y 6.500 genes, hablando de un tercio de esos genes, actúan de forma distinta entre el hombre y la mujer. Y no solamente esto, podemos hablar de muchas otras cosas. Hablamos de la percepción sensorial. O sea, la mujer siempre es mucho más sensible a su entorno. O sea, hay muchas cosas que pueden variar. El tamaño de los órganos, si hablamos de anatomía, el tamaño de los órganos en los hombres siempre predomina que son más grandes o que son más robustos, porque el hombre fue creado para resistir más. E incluso la sensibilidad de la piel. Eso. También la sensibilidad de la piel aplica para separar el hombre de la mujer. Quiero decirles algo. Tenemos una frase que siempre nos da aliento, y es que si la ciencia ha avanzado y sigue corroborando la separación, lo que es el sexo, hombre y mujer, ¿por qué esperamos que por medio de la palabra haya un cambio? Es como que muy osado, ¿verdad? Decir que, bueno, vamos a esperar un cambio, vamos a tener cristianos distintos ahora. Exacto. Pero la ciencia cada vez que avanza solo reafirma. Confirme. Increíble. Sí. Incluso hablando de otros pequeños detalles más, como para tener más argumentos, como para que nos diga, oye, pero es que quizá lo que digan no tiene tanta validez, por supuesto. El sistema de distribución corporal de la temperatura es distinta. El hombre utiliza más energía en otras partes del cuerpo que la mujer. Hablamos de las hormonas, la mujer produce más estrógeno, el hombre produce más testosterona. O sea, hasta en el tamaño del cerebro, las funciones, ¿sí? O sea, son distintas, por supuesto. Entonces, el sexo no lo determina, como tú decías, simplemente los genitales. El sexo no lo determina el pene, no lo determina la vagina, lo determina muchas cosas más. Toda tu estructura biológica está creada perfecta como Dios te trajo al mundo. Y tengo una prueba para esto. Yo creo que los muchachos han utilizado ejemplos muy reales. Y por ejemplo está la gallina. Claro. La gallina es gallina y listo. Y es la que pone huevo. ¿Qué pasa? Porque a ti te autoperciban como algo distinto, ¿vas a ser diferente? ¿O vas a dejar de poner huevo? ¿Sí o no? No. O aplicándolo al inverso, exactamente. Okay. ¿Cómo sería? Porque te creas gallina, porque consideras que eres una gallina, porque resulta que ya no te sientes así y ahora quieres ser de esta manera. Resulta que vas a empezar a poder poner huevos. No, de ninguna manera, porque fuiste constituido para algo. Así es. De una forma perfecta, ¿sí? Okay. Entonces, ¿por qué pasa esto? Eso que tú decías, o sea, ¿por qué a medida que las ciencias avanzan y confirman lo que ya Dios dictó en las Escrituras, en el camino perfecto que ya dio para el hombre y para la mujer? O sea, ¿por qué se motivan o por qué insisten en contradecirlo o de alguna manera poder avalar sus conductas? Bueno, nos vamos a Romanos 1. Romanos 1, a partir del versículo 21, yo lo tengo por acá. Bueno, me voy a adelantar un poco, me voy a atrasar un poquito. En el verso 19 dice lo siguiente: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, ya de alguna manera nosotros sabemos que hay un diseño perfecto. Nosotros sabemos que Dios creó hombre y mujer, pero hay ciertas cosas que hacen que nos desviemos de eso. Hay cierto, y ya vamos a caer en ese punto, ¿sí? Y a partir del verso 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
¿sí? Sino vamos un poquito más adelante, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, partiendo de lo que dice Romanos capítulo 1, ¿qué se puede considerar esta conducta? ¿Cómo se puede considerar? Mira, Natanael, un corazón obstinado, definitivamente. Obstinado. ¿Qué es obstinación, Andrés? Mostrar terquedad ante el error reconocido. Cuando nosotros reconocemos el error, pero persistimos en el error, estamos mostrando un corazón obstinado. Y un corazón obstinado está en contra de la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sabes que es triste porque definitivamente es un corazón obstinado. O sea, sabes que hay un error, pero ya no solamente te persistes en el error, no te mantienes allí, sino que ahora lo haces peor. Ahora cuando vamos a la historia, nos encontramos que existían los sodomitas, bíblicamente. Hombres con hombres, mujer con mujer, ¿ok? Una práctica antinatural, ¿no? Una práctica contra naturaleza. Pero a medida que van pasando los años, ya el hombre no solamente se conforma con, satisfacer sus deseos sexuales, sino que ahora satisfago mis deseos sexuales, pero ahora quiero parecerme al sexo opuesto. O sea, los hombres quieren parecerse a mujeres, las mujeres quieren parecerse a hombres. Estamos hablando de los trans, ¿sí? Porque al principio era solamente vestimenta, cómo me veo, que me parezco femenino, que me veo masculino, ¿sí? O sea, cómo me estoy viendo, cómo me perciben los demás. Pero ya no solamente me conformo con lo que ellos puedan ver de mí, sino que ahora recurro a cirugías plásticas porque es que yo realmente considero y creo que me puedo cambiar el cuerpo, que puedo cambiar mi sexo, cuando claramente el sexo no se puede cambiar. Y no solamente esto, Andrés. O sea, no ha parado aquí, sino que hay un poco más con el surgimiento de la teoría queer. O sea, inusual, raro, que ya yo ni siquiera sé cómo me identifico. Que ya yo no me identifico ni como mujer, no me identifico ni como hombre, sino que yo, como amanezca en ese día, yo simplemente voy a actuar de esa manera y ya. Y por supuesto con el eslogan que nadie puede juzgarlo. Así es. Yo creo que otra palabra para definir esto, y es muy usada, era muy usada, la palabra desviación. Desviación. Era muy usada. Usted puede buscar en internet y va a encontrar muchas definiciones, muchas publicaciones, pero ahora muy antiguas. Ya nadie ha usado esta palabra, pero hoy nosotros la vamos a usar. Y de hecho hoy día lo que hacen es taparla. Ya es gusto sexual, identidad sexual, ya ha habido orientación sexual. Pero nosotros la vamos a traer de nuevo acá porque la palabra define este acto, define este hecho, y es una desviación sexual. ¿Por qué desviación? Sabemos que cuando vamos conduciendo hay un desvío. ¿Qué quiere decir esto? Salirse del camino. Y la palabra desviación viene definida por esa frase, salirse del camino. ¿De cuál camino estamos hablando? Del que ya hemos notado hace ya un rato, que lo pudimos ver científicamente, bíblicamente, la separación entre el hombre y la mujer. Así que vamos a hacer una lectura en 1 Corintios, ayúdame allí, 1 Corintios capítulo 6, verso 4. 6, el 9. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hablando de justicia, ¿sí? Todo lo que va en contra de lo que Dios ya ha dictado. Así es. No es rey, o sea, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Estamos hablando de desviación. Mis hermanos, tengamos cuidado con esto. Mis escuchas, tengamos cuidado con esto. Es una palabra que se puede seguir usando. La desviación sexual ha estado haciendo daño no solo en nuestra sociedad, sino que también se ha inmiscuido en nuestras congregaciones. Y es muy importante tener herramientas o contar con herramientas para ayudar, para reafirmar lo que ya Dios creó. Claro que sí. Y por supuesto, hay más versículos. También tenemos 1 Timoteo 1, 9 y 10. Y también tenemos Judas 1, 7. Vamos a permitir que Andrés busque 1 Timoteo, porque muchos de estos nuevos movimientos confirman que se basan en que solamente Levítico, Dios desaprueba esto. O sea, Dios ve como abominación esta práctica. Pero déjeme decirle que no. Déjeme decirle que la Biblia es mucho más amplia, que la Escritura y la palabra de Dios es mucho más amplia, y dicta sentencia contra estas
contra estas conductas en muchas partes. Sí, Pablo otra vez a Timoteo en el capítulo 1, verso 9 dice así: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Sigue con la lista, dice: para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Quiero que tengamos en cuenta esto. No es solo la persona que tiene atracción sexual por su mismo sexo, está teniendo la misma desviación sexual que tiene un hombre que quiere violar a una mujer. Sí, por supuesto que sí. Porque son deseos por las concupiscencias de su corazón. Así es. Son atraídos y seducidos, Así según es. la palabra de Dios. Y miren lo que dice Judas, capítulo 1, por supuesto, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Hablando de las prácticas contra naturaleza, Así es. recuerden que Dios dictó un camino y todo lo que sea fuera del camino es una desviación, ¿sí? Bien, volvemos. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Había un castigo para esto, por supuesto. Sigue habiendo un castigo. Sigue habiendo un castigo. Pero sigue habiendo también un retorno. Antes de esto quiero decirles algo. Nosotros apoyamos ese cristiano que es igual a Cristo, que busca ser igual a Cristo, que se acerca en su comportamiento a Cristo. Lo que quiere decir es que si queremos ser igual a, debemos ser distinto a. Así es. No podemos seguir complaciendo nuestra vida pecaminosa y ser igual a Cristo. No lo podemos hacer. Ser igual a Cristo te hace ser diferente al mundo. Sí, y me gusta mucho una palabra que le dio Jesús a los fariseos. Dice que los sanos no tienen necesidad de enfermos. No tienen necesidad de médicos, perdón. Así sino es. los enfermos. Así Entonces, aquí caemos en el punto de cristianos y homosexuales. Ok, ya sabemos que no. Ya sabemos que de ninguna manera se puede hacer. Pero ahora, ¿cuál es la actitud de nosotros como cristianos frente a estas personas? Si sabemos que nosotros tenemos que ser similares a Jesús, si nosotros tenemos que seguir el camino de Jesús, y él decía que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Nosotros sabemos que estas personas tienen una necesidad, estas personas tienen carencia de Dios en su vida, y por supuesto esto debería ser considerado una enfermedad para la humanidad, porque Sí. esto es lo que acarrea la entrada del pecado en los corazones de los hombres. Entonces, si nosotros identificamos esto y dice, en la palabra de Dios que Él entraba a los lugares de estas personas que tenían esta necesidad, entonces nosotros de alguna manera tenemos que llevar también el Evangelio a Así estas es. personas, no rechazarlos como muchas veces hemos tomado la actitud, sino también de alguna manera mostrarle el Evangelio. Ojo, no para complacernos con ellos, por supuesto que no, porque primero tenemos que agradar a Dios, pero sí para mostrarles las herramientas para que ellos entiendan que pueden volver al camino, Andrés. Gracias por esa última frase, volver al camino. Quiero hablarles no solo a cristianos. Si tú que nos estás escuchando tienes problemas, crees o sientes que tienes una desviación sexual, hay herramientas. Lo primero que te voy a decir es que Dios te ama. Dios te ama, Dios quiere verte sano, te quiere ver completo y entregado para Él. No para el mundo, para Él. Dios te ama. Y yo quiero que comenzamos a hablar un poco de las herramientas. Sí, porque si tú me las nombraste, me imagino que tienes algunas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Aquí nosotros compartiendo un poco antes de esto, concordamos que hay 3 herramientas que son poderosas. Claro, Así hay es. muchas más, pero Así es. para sintetizar la idea, 3 herramientas poderosas. Claro, hay muchas más, ¿no? Sí. Que pueden utilizarse, pero nosotros sintetizamos esto en 3 herramientas que te pueden servir para llegar al pleno conocimiento de Dios y para saber que estás en un error y que por supuesto debes volver a Dios, debes volver al camino de esa desviación. La primera es por supuesto reconocer que tienes un corazón obstinado, como dice Jeremías 6:16. Lo tengo por aquí. Qué rápido. Dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos.
Es indispensable hablar un poco de esto, ya que el pueblo de Dios, a pesar de que Dios está dando la palabra de volver al camino de lo que venimos hablando, retomar ese camino que Dios dio, ellos dijeron, no andaremos. Lo principal sería reconocer el estado de obstinación que nos hacía estar lejos de Dios y tomar la decisión de escuchar a Dios. Sí, perdón, y esto concuerda mucho con lo que dice Romano, o sea, que porque como no tomaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Así y por eso hacen cosas que no convienen. Así es. Okay. El segundo gran paso, Andrés, confiar en el poder de transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así como dice Colosenses 3:10, me puedes ayudar con la cita. Confiar en el poder de transformación que tiene el Espíritu Santo. Nosotros, como cristianos, sabemos y reconocemos que sin el Espíritu Santo somos iguales, somos los mismos. O sea, la única forma de que nosotros seamos nuevas criaturas es reconocer y saber y entender que el Espíritu Santo mora en nosotros. Colosenses 3:10 dice así: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Conocimiento pleno. Y habla de algo muy importante, dice, y revestidos del nuevo hombre, o sea, revístanse del nuevo hombre. Y ese hombre no es que nosotros vamos a ser mejor personas, que ahora nosotros conocemos el mundo tal cual es, no. Porque ya el humano, el ser humano, el hombre, por su naturaleza pecaminosa no va a poder hacerlo por sí mismo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que por medio de él en nosotros habite uno más grande que nosotros, que es el Espíritu Santo. Que muramos a todo eso que ya hemos creído, o sea, que ya eso quede atrás y que nos vistamos ahora de uno nuevo, que nos va a hacer llegar al pleno conocimiento de Dios. O sea, que ahora vamos a entender, nuestra mirada va a ser abierta, nuestra vista va a ser descubierta y vamos a entender cuál es el diseño perfecto de Dios. Así es. Y por último, Andrés, saber y entender por medio del arrepentimiento que Jesús tiene el poder pleno para perdonar nuestros pecados. Así es. Sí, así como dice Tito 3, capítulo 3, versículo 5. Lo tengo por aquí. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así es, caemos nuevamente en la transformación, en algo nuevo, y eso es lo que hace Jesucristo. Cuando Jesucristo entra a una vida, no puede continuar igual. Cuando Jesucristo realmente entra en un corazón, ese corazón ya es distinto, ya es nuevo. Tu pasado no condenará tu futuro. Busca a Dios, ama a Dios y vas a entender cuál es su buena voluntad. Así es. Y bueno, muchas gracias por quedarte con nosotros hasta este momento. Te invitamos a que no te pierdas cada uno de los capítulos que nosotros traemos para ti. Hasta luego.